¿Qué tal amigos? Buenas noches. A través de este video, pues vamos a dar a conocer un poquito acerca de las características que debe de tener un buen orador, ¿sí? La oratoria prácticamente es el arte de hablar bien ante un público. Pero, ¿qué características debe de tener esta persona que lo hace? Y son muy amplias y creo que hay que saber diferenciar entre qué es un orador, qué es un expositor y qué es hoy día que está muy de moda, que es un coaching. Sí hay que saber diferenciar. Los últimos dos toman básicamente herramientas de la oratoria, ¿sí? Pero ojo, eso no los hace oradores en público, ¿sí? Claro, ambos trabajan con público, todos trabajan ante una audiencia, pero la diferencia son las características, incluso intelectuales, que llega a tener el orador. Me voy a quitar los lentes para que no salga tanto el reflejo. Bueno, un orador ante todo debe tener cierta presencia. Debe tan solo con su imagen poder dominar al público al que se está dirigiendo. ¿Sí? Debe de tener además estos conocimientos de los que va a hablar. Y debe de tener también cierta elegancia al decir las cosas, ¿sale? A esto le vamos a conocer como elocuencia. Es una forma básica, práctica de decir el mensaje que se quiere dar a entender, pero además debe de ser un lenguaje elegante, ¿sí? No, no usaremos esta jerga coloquial con lo que hablamos ante un público más reducido o personal. ¿Sí? Por otro lado, y de la mano, junto con la elocuencia, vamos a tener a la retórica, que va a ser el arte de hablar bien, de decir bien las cosas y con claridad sobre todo eso. Pero, insisto, sin hablar como hablamos coloquialmente, ¿sí? Sino va a ser una forma elegante y perspicaz para llegar a emocionar, incluso crear sensaciones ante nuestra audiencia. Y es aquí donde me gustaría diferenciar también eh, ante un expositor. Un expositor va a ser un experto en su tema, ¿sí? Va a ser un expositor que a lo mejor nos hable de historia, la historia de México, la historia del siglo XX, historia de la guerra, historia de la iglesia, bueno, en el caso de la historia, ¿no? Pero podemos tener expositores que nos hablen sobre medicina, sobre fisioterapia y van a ser excelentes expositores en su tema. Nos van a hablar a la perfección de el tema que ellos dominan, ¿sí? De su profesión. Y obviamente lo va a hacer a través del argot en el que ellos se desempeñan. Un argot médico, un argot de las ciencias sociales, ¿sí? Pero eso, desde mi muy particular punto de vista, no lo hace un buen orador, sino un excelente expositor que, insisto, toma herramientas de la oratoria, pero no es oratoria lo que está haciendo. Es una exposición ante un público que a veces domina el tema, a veces no, por lo general sí lo domina también, y donde va a exponer sus ideas y sus conocimientos, ¿sí? De un tema en específico. En el caso del coaching que está muy de moda, bueno, va a ser otro manejo de palabras que nos llenen, que nos emocionen. Sí va a tener cierta elocuencia también, sí va a tener cierta elegancia en sus palabras, pero va dirigido hacia la parte emotiva, ¿sí? Que nos motiven a hacer otro tipo de cosas, incluso a vender, ¿no? Que es prácticamente a lo que va dirigido. Sí dominan con su palabra, sí nos mueven, claro que sí. Usa igual herramientas de la misma oratoria. Insisto, puede ser incluso la elocuencia y el conocimiento, el porte, sí, porque las personas de coaching regularmente van vestidas bien, con un traje, tienen una presencia. Pero ojo, una característica del buen orador, a diferencia de los otros dos que son expertos en su tema,
el orador, más que ser un experto o ser una autoridad en donde se desempeña, el orador es una persona culta. ¿A qué me refiero con esto? Que además de la profesión que esta persona desempeña, tiene conocimiento amplio de varios temas, ya sean históricos, ya sean políticos, económicos, a lo mejor algunos temas médicos, ¿sí? Y cuando estas personas suben al estrado, pues prácticamente nos van a cautivar con palabras elocuentes, con palabras rimbombantes, embellecidas, en las que nos den parte de su bagaje cultural de un tema determinado. Cuando son concursos de oratoria, hay diferentes tipos de temas y por lo general se asignan al azar, previo previo, incluso en el momento en que tú subes se te asigna el tema del que tienes que hablar. ¿De acuerdo? Entonces, sí me gustaría hacer mucho hincapié en esta diferencia entre un buen expositor que domina su tema y va a hablar a través de su argot técnico, el coaching que busca otro tipo de sensaciones, pero sobre todo la presencia del orador. El orador va a ser una persona culta. Puede ser una autoridad en su profesión, sí, pero es capaz de hablar de otros temas. ¿Y cómo logra ese, esa retórica, esa elocuencia, ese dominio del lenguaje y ese conocimiento de diferentes temas? A través de la lectura, sobre todo a través de la lectura. Son personas que leen mucho de diferentes temas y esa misma lectura les va a dar conocimiento, un conocimiento más amplio del lenguaje, de diferentes tipos de palabras, del manejo de este mismo, y básicamente es lo que hace un buen orador. Aparte de su porte, de la retórica al hablar, de la elocuencia, me gustaría sumar el bagaje cultural que esta persona tenga acumulada. Así en cualquier momento y en cualquier punto y ante cualquier público puede hablar de cualquier tema con seguridad, con dominio del lenguaje y sobre todo con una buena argumentación, porque es una persona que sabe, que conoce y que tiene un bagaje cultural amplio. Espero no haber cantinfleado mucho, espero que se entienda un poquito el punto al que quiero llegar. Y bueno, por mi parte sería todo esta noche. Y bueno, es el primer video que subo. A ver qué tal sale, qué tal nos califican. Esperemos que bien. Saludos.